Buenos días, en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 11 horas del día de hoy, 15 de julio del 2024, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Secretario General, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes las magistradas Yolanda Pedrosa Reyes y Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes los secretarios y las secretarias de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen en el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 69-2024. El segundo, a propuesta de usted también, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 83-2024. El tercero, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 77-2024. Y el cuarto, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 91-2024. Corrijo, se trata de proyecto de resolución del juicio ciudadano mencionado. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrado presidente, magistrado. Gracias, secretario. Magistrados, pongo en su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con este, favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidente. Debo constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 69-2024. Como está a cargo de la ponencia de un servidor, se cede el uso de la voz a la secretaria Gabriela López Domínguez para que dé la cuenta correspondiente. Buenos días, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Con su autorización doy cuenta del expediente TSLP-JS 69-2024 relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por el ciudadano Leonardo Álvarez Zúñiga. Los agravios manifestados por recurrentes se estudian de manera conjunta toda vez que guardan relación estrecha entre sí, los cuales, en opinión de este tribunal electoral, resultan infundados por las razones que a continuación se detallan. Primeramente, es necesario abordar el agravio mediante el cual el quejoso se duele a la omisión del CEPAC de garantizar un correcto control de constitucionalidad y convencionalidad. Al efecto, precisa realizar un análisis exhaustivo tomando en cuenta las disposiciones que conforman el orden jurídico electoral aplicado en el presente caso para conformar los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, partiendo de la ley electoral del Estado con el numeral 402 que establece lo siguiente. El Consejo realizará la asignación de regidurías de representación proporcional ponderando en todo momento el cumplimiento de la paridad sustantiva en el ayuntamiento electo, conforme al lineamiento que para tal caso emita el Consejo General. Al efecto, el artículo citado deja claro que el proceso de asignación de regidurías inevitablemente está orientado a la integración paritaria de los cabildos, de que las reglas establecidas en dicho numeral deben de estar encaminadas a asegurar de manera efectiva la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a los cargos municipales para el periodo constitucional 2024-2027 en el Estado de San Luis Potosí. Ahora bien, es necesario advertir que el actor no se duele de los relatados resultados ni del procedimiento que efectuó el OPLE en la etapa de asignación de regidurías, sino de la etapa de la verificación de la paridad de género, al percatarse de la responsable que el cabildo quedaba conformado por 3 mujeres y 5 hombres, por lo que al advertir que existe un número menor de mujeres para alcanzar la integración paritaria del ayuntamiento, consideró que lo procedente era realizar una modificación utilizando las medidas necesarias previas previstas en la normatividad local y contenidas en los propios lineamientos para la asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional y para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y los ayuntamientos de San Luis Potosí en el proceso electoral 2024 en el Estado. En específico, por lo que corresponde al numeral 12.2 de estos. Del numeral se desprenden aspectos esenciales para la verificación del cumplimiento paritario respecto a la conformación del ayuntamiento para que sea eficaz y de certeza tales asignaciones.
por lo que derivado del artículo citado se desprenden los siguientes aspectos que atendió el Consejo General al realizar el ajuste paritario. Primero, verificó si se actualizaba la conformación paritaria del órgano municipal. Segundo, en caso contrario de que se admitiera la predominancia de hombres en tal integración, está obligado a modificar el orden de prelación de las listas de regidurías de representación proporcional. En este sentido, esta autoridad considera que la aplicación de los lineamientos por parte de la responsable es congruente toda vez que se debe de partir de que al haber sido implementados dichos lineamientos atiende a que es un instrumento necesario y funcional que está orientado a la garantía de los derechos político-electorales de quienes pretenden acceder a un cargo de representación proporcional como son las regidurías de los 58 ayuntamientos del Estado, ponderando con ello que el género femenino tenga el mismo nivel de competitividad que los hombres y la misma oportunidad de acceso a los puestos públicos. Así las cosas, el ajuste paritario efectuado por la responsable parte de la interpretación del artículo 12.2 de los lineamientos en el sentido de que para tal modificación debe aplicarse directamente al partido o candidato independiente que, habiendo postulado a un hombre en el primer lugar de su lista, haya obtenido la menor votación efectiva, lo que en el presente caso sucedió. Atendiendo a dichos resultados, el Consejo General realizó el relatado ajuste asignando a la ciudadana Yulet Hierro Rodríguez la regiduría, al encontrarse esta en la lista de la planilla registrada por el Partido Movimiento Ciudadano en segundo lugar de apelación, por lo que se le hizo el ajuste paritario al Partido Movimiento Ciudadano por ser este el que obtuvo el menor porcentaje de votación conforme al artículo 12.2 de los lineamientos. De ahí de que el hecho de que la responsable haya realizado tal modificación en base a los lineamientos no vulnera los principios de certeza y legalidad. Por el contrario, a través de la interpretación de la normatividad, estos contribuyen a la observancia de la misma, en tanto que establecen criterios y procedimientos generales para la asignación paritaria en los ayuntamientos, lo cual, contrario a lo que señala el actor, la aplicación de los mismos al caso concreto es acorde con lo que ordena el artículo 1 constitucional respecto a que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es la cuenta, señoras magistradas, señores ministros. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, maestro presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuentas, funciones del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, habiéndose aprobado. El proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de estudio que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. En razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas, en ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada que por mandato constitucional se otorga a este tribunal, se resuelve. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, los agravios expresados por el recurrente resultaron infundados. En tal virtud, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidores de representación proporcional para el Ayuntamiento de Naranjo, San Luis Potosí, realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el día 9 de junio del 2024, declarando válida y legítima. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG/2024, /321 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, por el que se asignan a los partidos políticos y a las candidaturas independientes las regidurías de representación proporcional que les corresponden en cada uno de los ayuntamientos y se integran las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2024-2027. Cuarto, conforme a lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, notifíquese en forma personal al actor en el domicilio autorizado por oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, agregando copia certificada de la presente resolución. Quinto, dese cumplimiento a lo ordenado a la Ley de Transparencia. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? En ese sentido, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 83-2024, el cual también está a cargo de la ponencia de un servidor, y de no haber inconvenientes se dará cuenta por conducto del secretario Enrique Davice Álvarez Jiménez.
Buen día, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado del presidente. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia a dictarse en el juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 83, diagonal 2024. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar los agravios esgrimidos por el actor como infundados. En efecto, el actor controvierte la asignación de regidurías de representación proporcional realizada por el OPLE en la elección municipal de Tamazunchale, al considerar que la asignación resulta incorrecta porque en la misma se debió considerar la regla de asignación establecida en la fracción primera del artículo 393 de la ley electoral, que se refiere a la asignación de diputados de representación proporcional. Sin embargo, como se razona en el proyecto, la pretensión del promovente deviene de infundada, en tanto que la asignación de regidurías de representación proporcional tiene su propia metodología normativa establecida en el artículo 402 de la Ley Electoral del Estado, por lo que cambiar la misma generaría violaciones a los principios de seguridad jurídica y democracia constitutiva, las que se sometieron los participantes en la elección. De ahí que sea inviable cambiar las reglas de asignación de regidurías, ni siquiera considerando las mismas como excepciones implícitas inclusivas, por los motivos razonados en el proyecto. Les cuento. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? Al no haber intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, presidente, con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones del magistrado Víctor Nicolás Pérez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, secretario de Estudio, por favor, de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el ciudadano Rodolfo Herbert López. Segundo, los agravios vertidos por el ciudadano Rodolfo Herbert López son infundados e ineficaces. Como consecuencia, se confirma la validez del acuerdo CG, diagonal 2024, diagonal JUN, diagonal 321, aprobado en fecha 9 de junio de 2024, mediante el cual se asignan a los partidos políticos y candidatos independientes las listas de regidores de representación proporcional en los municipios del Estado, por lo que fue materia de este juicio. Tercero, notifíquese en términos del capítulo 11 del apartado de estudio de los presupuestos de la acción y fondo. Son los resolutivos. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. En ese sentido, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Proseguimos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 77-2024. Este está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, buenos días. Se dará cuenta por conducto de la secretaria María de los Ángeles González Castillo. Adelante, secretario. Con la autorización del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia dentro del juicio ciudadano 77 del presente año, promovido por Bonifacio Reynosa Martínez, en su carácter de representante del candidato independiente Carlos Durán Trejo, en contra de la declaración de validez de elección para integrar el Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí, y la entrega de constancia de mayoría del candidato Óscar Humberto Márquez Plasencia. El proyecto que se pone a su consideración propone confirmar el acto impugnado toda vez que el promovente no acredita la causal de nulidad de elección hecha valer, ya que los medios de prueba no actualizan los supuestos necesarios de irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas que resulten determinantes para la validez de elección. En razón de lo siguiente, el promovente se duele de las causales de nulidad consistentes en cuando la casilla sin causa justificada se hubiese instalado en un lugar distinto al señalado por la autoridad electoral. Y por otra parte, la causal de cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión ante la autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva o electores, impugnando en ambos casos la totalidad de las casillas de elección de Xilitla. En ese sentido, se considera que los agravios hechos valer por el promovente resultan ineficaces, ello toda vez que la parte actora solo señala de manera genérica y abstracta que las responsables violaron principios constitucionales, limitándose a hacer manifestaciones sobre disposiciones federales y locales en la materia, sin relacionar hechos o actos con las causales citadas o lo acontecido de manera pormenorizada en cada una de las casillas, sin señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde suscitaron las irregularidades aludidas en la jornada electoral. Además de que no aporta medios probatorios para sostener sus planteamientos, lo que se traduce en afirmaciones simples sin sustento.
Por otra parte, el actor se duele de la presencia de violaciones sistemáticas continuas, dolosas y ventajosas al principio de legalidad y equidad en la contienda derivado de una ventaja en el proceso electoral por parte del candidato electo por reelección del Partido Verde, consistentes en actos anticipados de campaña, así como el uso de recursos públicos, para lo cual el promovente señala diversos actos y ofrece links de páginas web. Como se detalla en el proyecto, una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas, se concluye que en el caso los indicios de faltas administrativas no son suficientes para configurar la hipótesis de nulidad de elección. Esto en razón de que no se acreditan plenamente los hechos denunciados y al no concatenar de otros medios de prueba que le generen certeza, así como la gravedad de estos. Asimismo, no se acredita la existencia de sanciones al candidato por reelección por hechos que constituyan violaciones graves y de esta manera enlazarlos al resultado de elección, sino que el ahora inconforme pretende que su afirmación prospere de manera dogmática sin acreditarla. Finalmente, por lo que respecta a que el candidato electo por reelección del Partido Verde rebasó el límite de tope de gastos de campaña establecido por el CEPAC, tales agravios resultan infundados toda vez que de constancias del presente juicio no se desprende la existencia de dictamen consolidado del Consejo General del INE en el que se haga constar el rebase de topes de gastos de campaña, en donde existió un 5% o más en beneficio del candidato ganador, por lo que el agravio alegado no se encuentra acreditado como lo sostiene la parte actual, pues contrario a lo expresado no resulta evidente que el candidato denunciado mantuvo el promedio de erogaciones por arriba del tope de campaña. Por lo anterior, es que se considera procedente confirmar el acto impugnado. Es cuenta. Gracias, secretaria magistrada. A nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización doy cuenta de los puntos resolutivos. Primero, se confirma la validez de elección del Ayuntamiento de Xilitla San Luis Potosí. Segundo, se confirma la constancia de validez y mayoría de elección del presidente municipal del Ayuntamiento de Xilitla San Luis Potosí. Y tercero, notifíquese personalmente al actor, tercero interesado y por oficio a la autoridad responsable y en su oportunidad el asunto concluido. Es cuenta. Gracias. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, magistrada. En ese caso, secretaria de Estudio y Cuenta procede a realizar el englose correspondiente. Finalizamos con el análisis de puerto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 91-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le cede el uso de la voz. Gracias. Se dará cuenta por conducto del secretario Francisco Ponce Muñoz. Adelante, secretario. Con su autorización, presidente, se da cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 91/2024 listado para esta sesión. En el presente caso, la actora controvierte la resolución de fecha 8 de junio de 2024 dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-SLP-632/2024, en la que se declaró infundada la queja presentada por aquella en contra de la integración de lista de diputaciones locales por el principio de representación proporcional en el estado de San Luis Potosí. En esencia, la actora solicita se revoque dicha resolución al considerar que la Comisión de Justicia indebidamente determinó que los espacios reservados de la lista pueden ser ocupados por personas seleccionadas por la Comisión Nacional de Elecciones con base en la estrategia política y electoral del partido, ya que sostiene la actora, estos únicamente pueden ser ocupados por personas destinatarias de alguna acción afirmativa y además que no figuren en el padrón del partido. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios y en consecuencia confirmar la resolución controvertida, porque contrario a lo sostenido por la promovente, tanto los estatutos de Morena como la convocatoria de proceso de selección interna en el contendió y en el acuerdo de instrumentación emitido el 20 de febrero de 2024 por la Comisión Nacional de Elecciones, facultan a dicha comisión para integrar de manera discrecional la lista definitiva de candidaturas y candidatos a una diputación local por el principio de representación proporcional, con base en la valoración de los perfiles considerados libremente por dicha comisión para los espacios reservados de la lista y aquellos resultantes del proceso de insaculación por tómbola para los espacios no reservados.
Respecto a los espacios reservados, también en la convocatoria en el acuerdo instrumental se especificó que estos podrían ser ocupados de manera indistinta, tanto para el cumplimiento de una acción afirmativa como personas seleccionadas por la Comisión Nacional de Elecciones de acuerdo a la estrategia política electoral del partido. Esto es, no únicamente para personas pertenecientes a algún grupo vulnerable, como sostiene el actor. Por último, en el proyecto también se razona que la porción normativa contiene en el acuerdo instrumental relativo a que las personas que están en el padrón serán quienes participarán en la circulación. Tal disposición no proscribe la posibilidad de que la Comisión de Elecciones, en ejercicio de su facultad discrecional, integre los espacios reservados con alguno de los militantes empadronados. Esto porque el propio acuerdo de instrumentación se especifica que la medida se adoptó para separar a las personas no militantes que se registraron en el proceso de definición de candidaturas de representación proporcional de Morena, para garantizar así que los congresos locales se conformen de personas que no tengan el mero ánimo de ocupar cargos públicos o obtener beneficios y privilegios en entes ambientales. En consecuencia, como los fundamentos y razones orales que sustentan la resolución combatida son acordes a la convocatoria y a la normativa interna del partido, la propuesta al Pleno es confirmar esto. Es la parte. Gracias, secretario. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuentas. ¿Desean realizar alguna intervención? No, ninguna. No va a haber intervenciones. Secretario General de Acuerdos, procede a tomar la votación. Claro, señor presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Poderosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuentas, secretario de Estudio, por favor, de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de información. Segundo, se confirma la resolución emitida el 8 de junio de 2024 por la Comisión Nacional de Ministerio de Justicia de Morena dentro del expediente CNHJ-632-2024. Lo anterior por las consideraciones precisadas en el apartado 5 de la sentencia. Tercero, con fundamento expuestos en los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia de Acceso a Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la versión pública de esta sentencia queda a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en términos precisados en la parte considerativa sexta de la sentencia. Cuarto, notifique. Es la cuenta. Gracias. Leídos los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, ninguna. No es el caso. Secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engroso correspondiente. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar para esta sesión. Magistrado presidente, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 11 horas con 25 minutos del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias. Gracias.